En este vídeo vamos a aprender a utilizar un display en nuestro proyecto Arduino. Este display en concreto nos va a permitir mostrar dos líneas de texto con 16 caracteres en cada una de ellas. Lo que vamos a hacer va a ser desarrollar un proyecto que nos va a permitir jugar a adivinar un número. Para ello, con el potenciómetro indicaremos entre 3 y 10 cuántos intentos queremos tener para adivinar el número, pues por ejemplo 5. Con el pulsador comenzamos a jugar y ahora con el potenciómetro escogemos el número. Pues por ejemplo vamos a empezar con el 50, pulsamos, es menor que el 50, pues por ejemplo el 25, es menor que el 25, pues por ejemplo el 13, estamos ya en el tercer intento, es menor que el 13, vamos allá con el 5 por ejemplo, y es menor que el 5, es nuestro último intento porque hemos dicho que queríamos 3, vamos a probar con el 4, he perdido, la solución era el 2, si vuelvo a pulsar, de nuevo comienzo a jugar, ¿vale? Y con él, pues de nuevo indicaría cuántos intentos quiero tener y jugaría a adivinar el número. Vamos a ver cómo podemos realizar este circuito. Lo primero de todo, vamos a ver cómo conectar nuestro display. La primera pata, marcada con GND, tendremos que conectarla a tierra, a negativo. La segunda pata, marcada con VCC, irá a 5 voltios. La tercera pata irá también a tierra, negativo, pero a través de una resistencia de 220 ohmios, ¿vale? A negativo. Las siguientes tres patas se utilizarán por Arduino como señales de control, por lo tanto tendremos que conectarlas a Arduino, al igual que las cuatro últimas patas marcadas con DB4, DB5, DB6 y DB7, ¿vale? Estas de aquí no vamos a conectarlas y estas patas irán a nuestra placa Arduino. Las dos últimas patas son opcionales y las podremos utilizar para iluminar, retroiluminar nuestra pantalla LCD. Para ello, la primera a través de una resistencia de 220 ohmios tendrá que ir a positivo si queremos que esté siempre iluminada, o por ejemplo a una pata de nuestro Arduino si queremos controlar por código cuando se ilumina y cuando no, y la última pata la conectaremos a tierra, ¿vale? Este será nuestro esquema de conexionado. Vamos a ver qué necesitamos a nivel de código para utilizar nuestro display LCD. Lo primero que vamos a tener que hacer es inicializarlo. Para ello, al inicio del programa, vamos a escribir una directiva include, indicando que queremos utilizar el módulo liquid crystal.h. Esta directiva nos va a permitir utilizar una serie de funciones, ¿vale?, para usar nuestro LCD. Y como hemos dicho, esto lo vamos a escribir al inicio del código, ¿vale? Esto irá al inicio de nuestro código. Después, en la zona en la que declaremos variables o un poco más arriba, vamos a crear un objeto de tipo liquid crystal, ¿vale? Esto será una variable liquid crystal que no será de tipo int, ni float, ni nada por el estilo, ¿vale? Esta variable va a ser de tipo liquid crystal. Vamos a darle un nombre, por ejemplo LCD, y aquí entre paréntesis indicaremos en orden los 7 pines que van a
controlar nuestro display LCD, tal y como los hemos descrito justo en la parte anterior del vídeo, ¿vale? Aquí no se incluye el último pin, el de iluminación, sino los otros 7 que hemos dicho, los 3 de control y los 4 de datos, en el orden en el que los hemos descrito en el vídeo, ¿vale? Esto hemos dicho que será una variable. Finalmente, en la función setup vamos a utilizar la función lcd.begin, en la que indicaremos el número de columnas y el número de filas que tiene nuestro display LCD, ¿vale? Esto, tal y como hemos dicho, irá en la función setup. En nuestro caso serán 16 columnas y 2 filas, ¿vale? Y aquí lo que estamos indicando es el mismo nombre de la variable que hemos creado, ¿vale? ¿Cómo vamos a controlar nuestro display? Para controlar nuestro display en cualquier otro punto de nuestro código vamos a utilizar 3 funciones. La primera de ellas será lcd.clear, que no recibe ningún parámetro. Esta función vamos a utilizarla para borrar lo que aparece en pantalla, ¿vale? Borrar lo que aparece en pantalla. La segunda función que vamos a utilizar también va a ser lcd.setCursor. La función lcd.setCursor recibe como parámetros una columna y una fila, y lo que va a hacer va a ser posicionar el cursor en esa columna y esa fila, ¿vale? Para poder escribir justo en ese punto. Posicionar el cursor. La última función que vamos a utilizar va a ser lcd.print, y aquí indicaremos que queremos escribir en la posición en la que tenemos el cursor, ¿vale? En la posición en la que tenemos el cursor escribiremos algo. Esto que vamos a escribir podrá ser, por ejemplo, una variable, ¿vale? Aquí podríamos indicar una variable. Podríamos indicar también un texto, entre comillas dobles, y podríamos indicar también un número, por ejemplo un 3, o si fuese un número con decimales, pues un 3.2, ¿vale? Lo que queramos, ¿no? Una variable, un texto, un número. Pues con estas funciones vamos a utilizar dentro de nuestro código nuestro LCD. Aquí tenemos una propuesta de diagrama de estados con el que podríamos controlar este circuito. Vemos que tenemos 3 estados. Con 3 estados podría ser suficiente. Inicialmente vamos a esperar la pulsación para iniciar el juego. Tendremos aquí una transición para esperar el inicio del juego. ¿Qué es lo que vamos a hacer mientras no se pulse el botón? Mediante el valor del pulsador, actualizar la dificultad, el número de intentos que vamos a tener para adivinar el número. Una vez que se pulse el pulsador, iniciamos el juego. Pasamos a un estado en el que vamos a estar esperando la pulsación para introducir el número con el que quiere jugar nuestro jugador. En este caso tenemos 5 transiciones. Si se pulsa, aún no hemos llegado al máximo de intentos y el número que hemos seleccionado es mayor que el que al iniciar el juego ha pensado en nuestro circuito, se ha inventado en nuestro circuito, indicaremos con un mensaje que hemos introducido un número mayor que
el que estamos buscando. De manera análoga, si pulsamos no hemos llegado al máximo de intentos y hemos introducido un número menor, indicaremos con un mensaje que ese número es menor al que había pensado nuestro programa. Si hemos pulsado hemos llegado al máximo de intentos y el número no es incorrecto, pasaremos al estado fin con un mensaje indicando que hemos perdido. Si pulsamos independientemente del número de intentos el número es correcto, pasaremos al estado fin indicando que hemos ganado. Y si no pulsamos, mientras no pulsemos el pulsador, lo que haremos será actualizar el número seleccionado por el usuario con el valor del potenciómetro. Y en el estado fin simplemente estaremos mostrando un mensaje u otro y estaremos esperando a que se pulse nuestro pulsador para volver a esperar que se inicie el juego, seleccionando la dificultad, etc. Aquí tenemos el circuito que vamos a utilizar. Vamos a comenzar por ver cómo conectamos nuestro display, tal y como hemos dicho antes. Tenemos este pin que va a venir a tierra, 5 voltios, tierra a través de una resistencia de 220 ohmios, y aquí tenemos los 3 pines de control y los 4 de datos que vienen a Arduino. Es importante que nos fijemos en qué pines lo hemos conectado y en qué orden, ¿vale? Este de aquí está en el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos pines son los que tendremos que indicar a la hora de inicializar nuestro display. Aparte de esto, tenemos este pin que va a venir a la pata 13 de Arduino, podría ir a cualquiera, ¿vale? A través de una resistencia de 220 ohmios. Este pin lo que va a hacer es encender o apagar la luz trasera de nuestro display LCD. Si queremos que esté siempre encendida, podríamos conectarlo directamente al positivo, ¿vale? Nosotros vamos a encenderla por código, entonces lo vamos a conectar aquí. Y aparte de esto, tenemos un pulsador que vamos a leer en el 12 y un potenciómetro que va a la entrada analógica 0. Vemos que el montaje, vistos otros montajes que hemos hecho anteriormente y sabiendo cómo tenemos que conectar nuestro display LCD, tampoco tiene una especial complicación. Vamos allá con la parte interesante del proyecto, el código. Vamos a borrar el código por defecto. Tal y como hemos dicho, lo primero que vamos a tener que hacer va a ser incluir con una directiva include el módulo liquidCrystal.h. Una vez incluido este módulo, lo que tendremos que hacer será crear nuestra variable liquidCrystal, a la que vamos a llamar LCD, ¿vale? Es una variable de tipo liquidCrystal, y aquí vamos a indicar en orden en qué pines hemos conectado estos 7 cables, ¿vale? Pues los hemos conectado en el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con esto inicializamos nuestro display LCD. Vamos a indicar, ¿vale? También con una serie de constantes, como siempre, con qué pin vamos a controlar la luz del display, la tenemos en el 13, en qué pin tenemos el potenciómetro, lo tenemos en el pin analógico 0, y en qué pin tenemos nuestro pulsador, que lo hemos conectado al 12. Aparte de esto, necesitamos las constantes para los estados. Tenemos el estado esperando inicio, que va a ser el 0, y vamos a tener otros dos estados que son esperando número, que le vamos a dar otro valor cualquiera, y tenemos también el estado fin
al que vamos a darle otro valor cualquiera. ¿Qué variables vamos a necesitar? Pues como siempre, una variable para guardar el estado, que la vamos a inicializar con un estado cualquiera. Este, por ejemplo, ¿vale? Da lo mismo, ya que tendremos la transición inicial, que es la que dirá en qué estado estamos realmente. Vamos a tener que utilizar también una variable para saber en qué intento estamos. La vamos a inicializar con el 0. Vamos a necesitar una variable para leer el potenciómetro. La inicializamos con 0. Vamos a necesitar una variable para saber qué número ha escogido el jugador. Una variable para saber qué número ha escogido el juego para que adivinemos. Y aparte de esto tenemos el número máximo de intentos que hemos escogido. Y además, como tenemos un pulsador, pues como siempre, nuestra variable pulsador antes, vamos a inicializarla con un low, y pulsador ahora, que vamos a inicializarla también con un low. Con esto tenemos nuestras variables. ¿Qué va a hacer la función setup? ¿Cómo vamos a inicializar nuestra placa? Pues lo primero, con pinMode vamos a indicar que tenemos el pin con el que vamos a indicar si la placa está, si el LCD está encendido o apagado. Este pin va a ser una salida. Además, el pulsador va a ser una entrada. El pin del pulsador va a ser una entrada. Así. Y directamente vamos a indicar aquí mismo que queremos que el LCD tenga la luz siempre encendida, ¿vale? Esto generalmente no lo solemos hacer en la función setup, pero realmente podemos decir aquí que al comienzo del código también hacemos un digital write al comienzo, cuando encendemos nuestra placa, en el pin de la luz del LCD, y escribimos un high, ¿vale? Recordamos que con el pin del potenciómetro no tenemos que hacer nada porque es una entrada analógica que siempre es una entrada. ¿Qué más tendremos que hacer? Pues indicar, tal y como hemos dicho antes, que vamos a utilizar un LCD de 16 columnas y 2 filas. Vamos a aprovechar para borrarlo, que no muestre nada inicialmente, y vamos a utilizar la función de nuestra transición inicial, que hemos dicho que será esperar inicio y que definiremos un poco más adelante. Y la otra función necesaria, loop, ¿qué es lo que hará? Pues como siempre vamos a obtener los datos que necesita nuestro circuito para trabajar y luego vamos a controlarlo. La función obtener datos va a ser muy sencillita. En este caso solo tenemos un pulsador, entonces vamos a guardar en la variable pulsador antes el estado que tenía el pulsador en la anterior vuelta y vamos a actualizar pulsador ahora con la lectura de lo que hay en el pin del pulsador en este momento. Además tenemos un potenciómetro, vamos a leerlo. Potencia es un analog read del pin del potenciómetro, y como estamos utilizando un pulsador, para evitar rebotes vamos a hacer un pequeño delay de 50 milisegundos. Otra función que tampoco debería plantearnos ningún problema es controlar circuito, porque si habéis seguido el resto de vídeos, siempre hacemos lo mismo, simplemente hacemos un switch y dependiendo del estado en el que esté nuestro circuito, ¿vale? Si estamos en el estado
esperando inicio. Vamos a llamar a una función para controlar las transiciones de ese estado. Vamos a replicar esto para los otros dos estados. Tenemos el estado esperando número y crearemos una función controlar esperando número para controlar sus transiciones, y tenemos el estado fin y crearemos una función controlar fin para gestionar sus transiciones también. Las tres funciones para controlar los diferentes estados tampoco tienen mucho misterio. Controlar esperando inicio está esperando a que pulsemos nuestro pulsador, por lo tanto, si pulsador antes era high y pulsador ahora es low, en este caso tendremos que iniciar el juego. Y si no, tal y como hemos dicho en nuestro diagrama de estados, lo que haremos será actualizar la dificultad, es decir, escoger el número de intentos que vamos a tener. Tenemos también controlar esperando número, que aquí vamos a tener varias transiciones. La primera de ellas, si hemos pulsado el pulsador, vamos a copiar esto, si hay pulsación y además no hemos llegado al número máximo de intentos, es decir, que el intento actual es menor que el número máximo de intentos, y además el número del jugador es mayor que el número seleccionado por el juego, ¿vale? En este caso vamos a indicar que hay un fallo y hemos seleccionado un número mayor que el esperado. Esto prácticamente lo podríamos copiar, y si el número en lugar de mayor es menor, si el número en lugar de mayor es menor, lo que tendremos que hacer será indicar que el fallo es porque hemos indicado un número menor. Otra opción sería, vamos a copiar esto, vamos a quedarnos con que hemos hecho una pulsación, que hemos llegado al número máximo de intentos y que el número del jugador es diferente, ¿vale? Ya hemos llegado al número de intentos y no lo hemos conseguido. En este caso, lo que va a pasar es que perdemos. Y de manera similar, si hemos pulsado, pero independientemente del número de intentos, hemos acertado, lo que habremos hecho será ganar. ¿Vale? Y para terminar, mientras no haya ninguna pulsación, ¿qué es lo que haremos? Leer el valor del potenciómetro y actualizar el número seleccionado por el jugador. La última función de control de estado va a ser controlar fin, que va a tener una única transición, ¿vale? Vamos a copiar esto. Si hemos terminado y volvemos a realizar una pulsación, volvemos a esperar a que se inicie un nuevo juego. La función esperar inicio va a ser muy sencilla. Lo único que vamos a hacer va a ser indicar cuál es nuestro estado, ¿vale? Que estamos en un estado esperando inicio.
¿Por qué no vamos a hacer nada más? Porque luego vamos a tener la otra transición, ¿vale?, que tenemos en el estado esperando inicio. Tenemos una transición que es actualizar dificultad, y en esta función vamos a aprovechar para indicar cuál es el número que tenemos seleccionado, y además para indicar, pues bueno, que hay que pulsar el botón para jugar y cuál es el número que hemos seleccionado. Entonces, en actualizar dificultad, lo que vamos a hacer va a ser indicar que el número máximo de intentos lo obtenemos al mapear la potencia que hemos leído, ¿vale? Es una entrada analógica, así que va de 0 a 1023, y hemos dicho que el mínimo número de intentos será el 3 y el máximo el 10. De esta forma mapeamos entre 3 y 10 intentos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a indicar que hay que pulsar el botón para empezar a jugar, y vamos a indicar cuál es el máximo de intentos que hemos seleccionado. Entonces, para ello vamos a borrar el contenido del LCD. Vamos a ponernos en la primera fila con un set cursor, nos colocamos en la columna 0 de la fila 0, vamos a indicar lcd.print un mensaje que es pulsa para jugar. Tenemos en cuenta que tenemos un máximo de 16 caracteres por línea, por lo tanto no podemos escribir demasiadas cosas. En este caso, este mensaje entraría. Vamos a la segunda fila, nos ponemos en el inicio, en la posición 0 de la fila 1, ¿vale? Tenemos en cuenta que empezamos a contar desde el 0, ¿vale? La posición 0 de la fila 0 es la primera fila, primera posición. La posición 0 de la fila 1 es la primera posición de la segunda fila, ¿vale? Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un lcd.print y vamos a indicar que el número de intentos es el que hayamos seleccionado. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponernos justo detrás de esta posición, es decir, en la fila 2, posición, ¿vale? Si la n está en el 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, entonces vamos a ir a LCD set cursor, nos vamos a la posición 14 de la segunda fila, ¿vale? Justo detrás de estos dos puntos, y detrás de estos dos puntos vamos a hacer un lcd.print el número máximo de intentos permitidos según lo que hemos seleccionado. La siguiente transición que tenemos es, si pulsamos, hay que iniciar el juego. Para iniciar el juego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un lcd.clear, borramos lo que hay en el LCD, nos vamos al inicio, lcd set cursor, nos vamos a la primera posición del LCD y vamos a escribir el mensaje elige tu número. No vamos a escribir tildes, por si acaso, ¿vale? Y vamos a aprovechar para generar el número con el que vamos a jugar. Para generar este número vamos a utilizar la función milis de una forma bastante interesante. Milis nos devuelve el número de milisegundos que lleva en ejecución nuestro programa. Si dividimos entre 100 esa cantidad de milisegundos y nos quedamos con el resto, ¿vale? Con este operador obtenemos el resto de una división. Si dividimos entre 100 y nos quedamos con el resto de la división entera, el resto será siempre un número entre 0, si es un número divisible entre 100, el resto será 0, y si no, como mucho, el resto será 99. Si al número entre 0 y 99 le sumamos 1, hemos obtenido un número más o menos al azar. El jugador no sabe cuántos milisegundos lleva en ejecución nuestra placa,
Así que para el jugador esto será un número al azar que estaba entre 0 y 99, le sumamos 1 y con esto tenemos un número entre 1 y 100. Y como acabamos de iniciar el juego, vamos a indicar que estamos en el primer intento. Y además hemos cambiado de estado. Nuestro nuevo estado es estado esperando número. Las transiciones de esperando número, ¿no?, son, la primera que vamos a hacer es fallo menor. Es decir, hemos introducido un número menor que el que se esperaba. Entonces tenemos que indicar al usuario que tiene que poner un número mayor. Para ello vamos a borrar el LCD, vamos a ponernos en la primera fila y vamos a indicar con un mensaje que nos hemos confundido y que necesitamos un número mayor, porque el que hemos introducido es menor, ¿vale? Y además de esto, incrementamos los intentos, ¿vale? Hemos gastado un intento. Lo mismo para fallo mayor, pero en este caso lo único que cambiará es decir que tenemos que introducir un número menor, porque el que hemos introducido es mayor. Tenemos también la función actualizar número, ¿vale? Con esto escribimos, ¿vale? Si nos damos cuenta, tanto con iniciar juego, con fallo menor y con fallo mayor, lo que estamos haciendo es escribir en la primera fila un mensaje, pero todavía no hemos escogido el número, ¿vale? Aquí simplemente en la primera fila elige tu número, aquí no es mayor, aquí no es menor, pero ¿qué pasa con la segunda fila? Pues si no, mientras no pulsemos el pulsador, en la segunda fila la función actualizar número lo que hará será precisamente obtener el número del jugador, ¿vale? Pues vamos a mapear la potencia que va de 0 a 1023, la mapeamos a un rango que va de 1 a 100, nos vamos a la segunda fila y vamos a tener claro qué es lo que tenemos que escribir aquí, ¿vale? Tenemos 16 posiciones de 0 a 15, las dos primeras las vamos a necesitar para escribir el número, ¿vale?, de intento, que irá de 1 a 10. Después escribiremos guión tu número 2 puntos y a partir de esta posición de aquí, de la 13, escribiremos el número que acabamos de seleccionar. Para esto nos vamos a venir, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser en esta línea escribir 16 espacios para asegurarnos de que se queda en blanco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Escribimos 16 espacios, volvemos de nuevo al inicio de la fila y aquí empezamos a escribir. Escribimos el intento actual, nos posicionamos después del intento, dejando 2 posiciones por si el número es el 10 y tiene 2 dígitos. Vamos a escribir el mensaje tu número, vamos a ponernos después de ese punto, ¿vale?, después de esos 2 puntos en la posición 13 de la segunda fila y vamos a escribir el número que ha escogido el jugador, ¿vale?
De esta forma dejamos la línea en blanco, escribimos el intento, este mensaje y después el número que ha escogido el jugador. Nos quedan dos funciones que son perder. Perder simplemente va a borrar el LCD. Así, borramos el LCD, nos ponemos al principio. Indicamos que el jugador ha perdido. Nos vamos a la segunda fila. Y vamos a indicar cuál era la solución. Para ello, vamos a escribir solución. Vamos a colocarnos después de los dos puntos, es decir, en la posición 10. De la segunda fila. Y escribimos print el número que había seleccionado el programa y cambiamos el estado. El nuevo estado será estado fin. La función ganar es idéntica, vamos a hacerla idéntica. La única diferencia es que en lugar de has perdido, el mensaje será has ganado. Vamos a probar nuestro circuito. Tenemos algún error por aquí. Vale, que a la función ganar le hemos vuelto a llamar perder. Esto pasa por copiar y pegar. Y además me dice que por aquí arriba no he escrito correctamente esta constante. Ahí tenemos, pulsa para jugar, 10 intentos. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con 5 intentos. Vale, elige tu número, el 42, pues por ejemplo. No, es menor. Bueno, aquí el simulador no está funcionando muy bien el botón. Bueno, da lo mismo. Pues el 28, el 12. Es mayor. El 28 es menor. El 18 he perdido. Era el 17. Bueno, ya vemos que está funcionando correctamente. Pues con esto tenemos nuestro circuito. Simplemente faltaría programar el circuito real y jugar.